Familia, bienvenidos al programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado. Quiero agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta plataforma. El día de hoy estaremos hablando, mi esposa Mariam y yo, sobre el liderazgo con propósito. ¿Qué ejemplo nos muestra la Biblia sobre este tema en particular? ¿Cómo estamos, esposa mía? Alberto, pues aquí encantada de estar en el programa Todo es Posible y hablar de este tema tan importante, ¿verdad? El liderazgo. Y nuestro primer líder, nuestro primer ejemplo es Jesús, su liderazgo. Y cómo nosotros podemos aplicar ese liderazgo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestro negocio. Claro. ¿Cómo nosotros podemos aplicar ese liderazgo con esos principios bíblicos que muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia aplicaron? Y me viene a la mente José. Claro. José fue un ejemplo José extraordinario. fue un gran ejemplo de un gran líder. Pero hubo una cosa en José que se llama perseverancia. Él perseveró en su posición de lo que él creía y cómo él actuaba, y con todas las pruebas y ataques que tuvo en su vida, él siempre sabía que Dios estaba con él y lo sacaba de la situación adversa. ¿Sabes qué tremendo? Que Josué, cuando era joven, bien joven, en su edad de adolescencia, él tuvo un sueño que Dios puso en su corazón. Dios le dio un sueño y él lo compartió. Claro, ese fue el primer error que hizo, pero mira cómo Dios trató con José. Desde muy jovencito ya Dios tenía planes para él. Y ahí, en este momento, muchos de ustedes que nos están mirando, que son jóvenes o quizás que tienes hijos, que tienen sueños, que son sueños de Dios para desarrollarlos en un liderazgo, para ser futuros pastores, profesionales, personas, ¿tú me entiendes?, de bendición a la comunidad. Y cómo ese sueño Dios lo puso en una edad tan temprana en la vida de José. Claro. Sin embargo, dijiste ahí cuando estabas haciendo tu análisis de que este fue uno de los errores que cometió José. Y la gente, ¿pero qué errores cometió José? Bueno, no hay duda que el primer error que comete él es compartir un sueño que nadie puede comprender, solamente él. Porque cuando Dios te habla a ti. Y entonces vas a darte cuenta que otros, aunque sean hasta más maduros que tú, no pueden comprender lo que Dios te puso en tu corazón. Es más, puede ser que lo que pasó a él, desarrolles celos inmediatos. Y no hay celos buenos. No, los celos no son buenos. Bueno, no es el celo de Dios, que es un celo santo, sí. Y es un celo de cobertura, de cubrir. El celo que tengo yo por ti, por cuidarte, o tú por mí, por cuidarme, para mis hijos. Es un celo como santo. Un celo santo, claro, que es para protección de lo que Dios me ha dado. Pero hay otra cosa que no es de protección ninguna. Ellos se encelaron. Una envidia. Claro, es una conexión envidiosa de por qué yo, si yo tengo más tiempo que él, por qué yo, si José es más joven que yo, y yo estoy con esta familia hace más tiempo, decían los otros hermanos. Así que el celo se desarrolla una situación peor. Porque lo que Dios te dice a ti, te dice a ti. Y te va a llevar a veces a que lo compartas con alguien que posiblemente ya Dios le dijo algo igual o peor que el tuyo, de acuerdo como lo ven los seres humanos. Y dice, este está loco. Entonces uno que está más loco que tú puede recibirlo. Pero uno claro, que te ve a ti como extraterrestre, te va a criticar, va a ir en contra tuya, y eso es lo que le pasó a José. El punto aquí, ¿cuál fue su error? Compartir con sus hermanos este tipo de sueño que era muy fuerte, porque ponía a los hermanos a adorarle a él. Claro. Y son más viejos que él. Sí, él era el más joven. Él era el más joven, y ahora los hermanos, sobre todo en aquel tiempo, que mientras más joven era, pues más cerca del primogénito, más poder tenías en la familia. Y entonces todos esos hermanos de él iban a arrodillarse ante él. ¿Cómo es posible? Y entonces tienes que tener mucho cuidado. Dios quiere que nosotros pensemos en grande.
Porque Dios quiere dar una visión grande para actuar. Soñemos en grande también. Para soñar, claro, Así la es, visión que así es. nos lleva a un sueño, a ver lo Ahora, que Dios tiene para nosotros. Una cosa de José es que él sí creía en ese sueño. Él sí lo creyó, que Dios iba a hacer algo con él grande. Oh, sí, claro. Por eso se mantuvo tan perseverante en todas las pruebas que le tocó vivir. Oh, no hay duda. Él se mantuvo porque él sabía que Dios tenía planes y propósitos para su vida. Y con todo lo que a él le pasa negativo, que es adverso, Dios lo torna para bien. Porque eso también le da a él como gasolina de seguir creyendo, porque en su corazón él sabía que para tantas situaciones adversas es porque Dios lo tenía a él separado. Alberto, y una cosa que a mí me impresiona de José es que él nunca renegó de Dios. Él nunca culpó a Dios, Claro. ni nunca cuestionó a Dios. ¿Por qué? Si yo soy inocente, ¿por qué tú has permitido esto? Todo lo contrario. Él era, en esa parte, él era humilde y él sabía que donde quiera que él fue puesto, sus habilidades de líder florecieron. Sí, claro. Florecieron donde quiera. Cuando él fue puesto, vendido como esclavo y fue puesto en la casa, a dirigir la casa de Potifar, el gobernador, ahí él floreció. Las habilidades y las cualidades de líder de José se veían. Se desarrollaron, Se desarrollaron. En la opresión que tenía. Así es. Porque en ese momento era esclavo. Sí. Y lo puso Potifar, lo puso a dirigir cuidar su familia todo, y a todos sus negocios. En todo lo que él hacía, él florecía. Pero ¿sabe por qué? Básicamente, él cuidó su corazón de no odiar a sus hermanos, ni desearle mal. Y esto es algo que parece fácil, pero no lo es. Cuando nosotros, que nos cuesta perdonar en algo mucho menor, a menor nivel que a él, y nos cuesta perdonar. Así que saber que tus propios hermanos te querían matar. Te metieron en una cisterna. Te querían matar, te meten en una cisterna, te venden, etcétera, Como etcétera. esclavo. Era indiscutiblemente una oportunidad para Satanás seguir pinchándolo para que él gritara y decirte los odio. Pero él guardó su corazón. Porque lo que pasa es que todo lo que Dios da tiene una base que se llama amor. Y eso a veces nosotros hablamos del amor tan ligero, pero indiscutiblemente... I love you. Sí, I love you too, I love hamburgers. I love food. I love that. Es verdad Sí. que sí. Todo Sí. es el amor, esto, yo amo tal cosa, ay, qué bien. Entonces a veces hasta quitamos la palabra amor, ay, yo adoro, yo te adoro, yo adoro. Así que adoro y amor, pero sin base, sin solidez. Pero en la Biblia el amor es la base y la fuerza que inspira y es proyectada. Porque se necesita una fuerza, por ejemplo, en el ejemplo de José, para no odiar, O desearles mal. desearle mal, que ya es una rama del odio, podemos decir. Y entonces, ¿por qué? Porque el cuidar su corazón de que el diablo, aunque le estaba inyectando sus alrededores de prueba, no pudo tocar su corazón, porque ahí estaba el amor hacia Dios. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho. Yo tengo un mensaje que habla de eso, guarda tu corazón. Y es tan importante guardar ¿Sí? nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ajá. De ahí mana la vida. Así que es importante guardar nuestro corazón. Y que quizás esto es para alguien que nos está mirando, que el Señor quiere que tú guardes tu corazón y que tú perdones para tú poder florecer, brillar y tener éxito en las cosas que hagas. Porque hay un plan del maligno para desviarte Indiscutiblemente. de lo que Dios tiene para tu vida. Claro, Así claro. que guarda tu corazón, perdona. Y arrepiéntete si quizás has deseado que esa persona no le vayan bien las cosas, que esa persona que te traicionó, que te difícil. que conspiró contra ti, hizo planes en contra tuya, te traicionó. Perdona, porque Dios quiere bendecirte, quiere llevarte a un nuevo nivel, a una nueva posición. Se requiere un esfuerzo. Sí. Así que no te estamos diciendo que es fácil. Lo que te estamos diciendo es que funciona, opera y la bendición de Dios se mantiene sobre ti. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice la Escritura. Pero es que también del corazón emana cosas de muerte.
Porque todo depende de lo que tú le pongas a tu corazón. Con la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estamos viendo que hay abundancia en el corazón o de vida o de muerte. O desear bien o desear Tú mal. predicaste de eso hace poco, del depósito de tu corazón, que es un depósito, El depósito. el cual tú depositas ahí. Y de ahí, Y de ahí lo que tú hablas deposites. y proyectas. Exactamente. De ahí hablas, proyectas y es realmente es lo que hay, un producto. Es un producto, un resultado de aquello que tienes. Tremendo. Alberto, así que José es un ejemplo de cómo guardar tu corazón y cómo ser perseverante pudo él lograr ser un gran líder. Por favor. Así que un gran líder va a tener gente que te va a traicionar, va a tener gente que va a conspirar en contra de ti, van a haber situaciones adversas, situaciones negativas, cosas que tú no vas a entender, mas sin embargo, si tú quieres brillar, tú quieres florecer, tú quieres resaltar en el liderazgo que Dios tiene para ti, tienes que guardar tu corazón y permanecer y ser perseverante. Y así llegó a ser gobernador de Egipto. Gobernador de Egipto, segundo al o sea, faraón. que la recompensa viene, Pero, la promoción claro, viene. Porque estamos todos llamados a gobernar lo que Dios nos ponga en la mano. El premio viene. Porque todos somos líderes. El punto es que alguna gente ni lo sabe que son. Y tú no sabes, si tú no sabes que posees algo, de seguro no se va a desarrollar. Tú tienes que saber que lo tienes. Y después que sepas que lo tienes, el saber cómo, paso a paso, llega a un desarrollo. Y estamos hablando de José, que desarrolló su liderazgo a través del amor y del perdón Y de perseverancia, guardando su corazón, y llegó a gobernar Egipto. Así es, y llegó a ser el hombre más importante de la tierra. Sí, en ese momento, el hombre más importante que había en el mundo, Sí, señor. conocido, Sí, en el mundo señor. conocido. A diferencia de José, esta otra persona, Sí. él no se veía como un gran líder, más sin embargo Dios lo veía. Pero tú dices que sí, todos tenemos ese potencial dentro de nosotros de ser líder, porque Dios quiere que seamos líderes en diferentes capacidades, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, en nuestro llamado. Pero había uno, había más, pero uno se destacó en mis ojos, es Gedeón. Oh, Gedeón, claramente. Alberto, Dios le da una asignación a Gedeón, le da una encomienda de lo que él tiene que hacer. Mas sin embargo, Gedeón se escondió, se metió en una cueva, se escondió, pero como yo, tuvo que venir el ángel del Señor a afirmarlo y a decirle: Gedeón, tú eres un varón esforzado, valeroso y valiente. Él no se veía así, mas Dios lo veía a él así. Esto es una proyección de un requete montón de cristianos que están escondidos en sus propias cuevas mentales y emocionales porque creen que no pueden. No comprenden que tienen algo que ya Dios le ha puesto, y al no ellos aceptar que lo tienen, pues hay temor. Es igual que cuando tú no sabes nadar, hay temor de tirarte al agua porque no sabes nadar. Claro, porque a veces las personas consideran sus discapacidades, sus limitaciones. A lo mejor, pues yo no he estudiado, yo no me he preparado en esa área. Pero escúchame, Dios te da la habilidad, te da la gracia, te da la unción para tú poder hacerlo. No tengas temor. Llega el momento de que la obediencia, porque Dios le habló y le empezaba a decir cuántos hombres necesita, lo que fuera, para la enfrentación que tenía que hacer. Entonces, él va poco a poco creyendo, ya que Dios le empezó a establecer y a decir, y cómo llegó a ser un gran líder. Qué tremendo Dios, como Dios afirma. Ahora me viene a la mente Josué. Josué Moisés fue un gran líder, uno de los grandes líderes del pueblo de Dios. Indiscutiblemente. Entonces cuando Moisés muere, la encomienda de liderar al pueblo se la dieron a Josué. Que no fue fácil. No. Para él. Josué no se veía, Alberto, capaz de estar en los zapatos de Moisés, de cumplir con el gran liderazgo y el gran líder que fue Moisés. La base, Dios le decía, esfuérzate. Y ahí voy. Y sé valiente. ¿Cómo Dios le afirmó a Josué? Le dijo, Josué, no temas,
yo estoy contigo. Dios conocía el corazón de Josué y sabía que había sus batallas, sus cobardías, sus temores. Oye, esfuérzate. Tenemos que forzarnos a salir del cascarón, a salir de nuestra cueva. No es fácil, porque nuestra computadora humana nos ha marcado que yo puedo esto y esto no puedo, y aquello no puedo. O si no lo estudié, o si no lo... No tengo la habilidad, yo no puedo, desde muchacho yo no pude. Entonces, el romper esa barrera solo es creyendo y confiando que si Dios me lo ha dicho, yo puedo. Alberto, cuando nosotros nos casamos, yo tenía terror escénico. No, tú no te levantabas. Escénico. Ni a orar en público. Yo le decía a Alberto, no, a mí no me pongas allá arriba. No me pares allá arriba. Y mira cómo Dios desarrolla. Ahora no hay quien te pare de hablar. Ay, Dios mío. Ay, perdón. Te doy las gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Pero es verdad, cómo Dios, pero mira que Dios es bueno y cómo Dios ayudó a Josué, animó a Josué. Lean el libro de Josué en el capítulo 1 para que ustedes vean cómo Dios le habló y lo animó y le dijo, José, tú tienes ahora esta asignación, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. No temas porque yo estoy contigo en todo lo que tú vas a hacer. Y también es que de verdad Dios es tremendo. Pero fíjate, cuando hay un punto de esto, el esfuerzo es con uno mismo. Tienes que forzarte a romper el cascarón, como digo, salir de la cueva mental o emocional que tengas, la cueva que tú estás escondido, para poder comprender que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Pero la valentía es enfrentándote después a la gente, porque van a venir contra ti, de seguro van a venir contra ti. Para desanimarte. Para desanimarte. Para frustrarte, para que tires la toalla. Así que el esfuerzo es contigo mismo, empujándote a hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer, aunque tú pensabas que no podías. Pero después la valentía es poderte encarar a la gente que te viene a señalar, que te viene a decir que tú no sirves, a que te viene a sacar tus pecados pasados. Y tú decir, no, ya yo estoy perdonado, y poder valientemente decir, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Alberto, por eso es tan importante tremendo. Las palabras que nosotros decimos sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, nuestra pareja. Es importante porque Dios llamó a Gedeón varón esforzado y valiente. Sí. Dios llamó a Pedro antes de ser Pedro. Era Simón. Y le dijo, el nombre de Pedro significa roca. Pedro no se veía como roca cuando él era Simón. Él era un hombre impulsivo, él era un hombre que era muy emotivo, muy emocional. Mas sin embargo Dios le dijo, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. O sea que Dios lo llamó a él la roca antes de que él se viera a sí mismo como un líder en la iglesia. Se lo dice a Pedro, tenemos que aclarar que la iglesia no estaba basada en Pedro. La iglesia está basada en lo que Pedro había dicho. Exactamente. Tú eres el Mesías. Exacto. Y entonces sí, pero no quiero que haya confusión en esto. Claro. Sí, Pedro fue realmente ¿cómo se puede decir? El punto. Exacto, un líder de la iglesia. El líder, el que declara y establece con valentía que tú, le dice a Cristo, eres el Cristo, eres el Mesías. Claro. Entonces, por él ser el de todos ellos, el que tiene el liderazgo, Dios lo toma él y dice sobre esta roca, pero no era él, sobre la roca realmente era lo que él había declarado, que Cristo era el Mesías, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Exacto. Sabiendo que yo soy el Mesías, que he venido como cabeza de la iglesia. Poderosísimo. Poderoso, pero como Dios te llama, como te ves. Tú eres un gran líder. Aunque tú no te veas como gran líder, pero Dios dice que tú tienes una asignación, que tú tienes un llamado, que hay un propósito, hay un liderazgo en tu vida. ¿Qué tú tienes que hacer? Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a cumplir lo que tú tienes para mi vida. Es lo importante, que tú quieres hacer conmigo. Porque nos quedan unos minutos, pero es importante. Ahora dice, bueno, pero ¿cómo descubro mi liderazgo? Sirve a Dios. Claro, servir a Dios es el propósito. Porque el liderazgo es una porción del propósito. Todo líder, es que todos nosotros tenemos un propósito. Pero va a ser muy difícil que tú lideres de acuerdo al corazón de Dios, excepto reconozca que hay un propósito en tu vida. Hay una meta
a alcanzar. Y eso es simplemente, hay un desarrollo, porción a porción, a porción a porción, porque es como podemos decir, esta es la base de la predestinación. Dios nos predestina porque nos pone un destino, pero eso no quiere decir que es que el destino parecido a lo que se va a cumplir y que lo que es lo que es y va a suceder. Lo no, que no. será, será. Dios pone un destino porque es el destino a mi propósito que va a desarrollar mi liderazgo en lo que sea, pero en sí yo estoy tus decisiones. haciendo mis decisiones y si quiero salirme del propósito de Dios me salgo porque tengo el derecho que Dios me ha dado que se llama el libre albedrío de escoger lo que yo quiera escoger. Y Dios quiere que yo escoja su camino. Amén. Pero lo puedo escoger. Si fuera por eso no hubiera nadie en el infierno y todo el mundo escogiera el camino que Dios le puso. Pero hay muchos que se salen del camino, otros regresan, pero hay otros que no regresan. Y esa va a ser la situación adversa. Pero diariamente, y la intimidad con Dios, ahora hablando ya cristianos que somos y hemos entrado en el primer camino, la primera puerta de nuestro destino, es claramente la intimidad con Dios. La intimidad con Dios nos hace, más que una oración, es la intimidad. Sentarte con Dios a mirar para una mata, para afuera, para el aire, para las nubes y hablar con Él. Y dejar que Él se muestre. Y que te hable. Y eso, empiezas tú a desarrollarte y a comprender cuál es tu propósito o el camino en que tú tienes que seguir. Oye, ¿se acabó el tiempo? Tremendo, muy bueno. Podemos hacer una parte 2. Puede ser, puede ser. Pero poderoso. Espero que hayas recibido lo que hemos compartido Amén. hoy. Y sirve a Dios y ahí vas a encontrar tu propósito, sirviendo a Dios, teniendo comunión con Él. Tremendo. Bendito bueno, ya Cristo. se acabó el Bueno, tiempo. se acabó el tiempo. Así que nos tenemos que ir del aire, pero regresaremos mañana a la misma hora y al mismo canal. Y te recordamos que todo es posible Si puedes creer.